Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este nuevo video les voy a explicar el comportamiento de las funciones generadoras de proceso para distribuciones discretas dentro de la simulación Monte Carlo. Tenemos entonces una serie de pasos para la construcción de funciones generadoras de proceso. Como primer paso está la construcción de la tabla de probabilidades, que estos van a responder al comportamiento de variables aleatorias. Como paso número 2, tenemos la construcción de la tabla de probabilidades acumuladas. El paso número 3 es la determinación de los intervalos de números aleatorios, que se lo va a hacer a partir del paso 2, es decir, a partir de la construcción de las probabilidades acumuladas. Ahora veamos un caso de una distribución discreta, y entonces es la distribución escalonada, que básicamente en esta distribución vamos a asociar eventos con probabilidades de ocurrencia. No tiene una función de probabilidad específica debido a que la asignación de las probabilidades a los eventos se hace de manera empírica, de manera experimental, en base a juicio de expertos o en base a un análisis de datos preliminares. Y como parámetros tenemos a la probabilidad de ocurrencia para cada evento. Vamos a dar un ejemplo. El clima de la ciudad de La Paz es muy variable. Según el registro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la probabilidad de que el clima sea caluroso es del 30%. El clima sea nebuloso es del 45%, de que sea tormentoso es del 15% y de que sea espantoso es del 10%. Entonces, construiremos a partir de esta información la función generadora de proceso para esta variable aleatoria que tiene un comportamiento de una distribución escalonada. Sí, entonces, como primer paso, tenemos que construir la tabla de probabilidades asociadas a los eventos posibles. En este caso, la variable aleatoria es el comportamiento del clima de la ciudad de La Paz y puede tomar 4 valores. Puede ser caluroso, nebuloso, tormentoso y espantoso. Y para cada uno de estos eventos están asignadas probabilidades respectivas. Y entonces, ya una vez teniendo esta tabla de probabilidades, tenemos que construir la tabla de probabilidades acumuladas, que se va a construir a partir de la tabla de probabilidades puntuales. Y, por ejemplo, ¿no? El primer valor entonces será 0,30, el segundo valor será 0,75, esto debido a que 0,30 más 0,45 da 0,75. Ahora 0,75 más 0,15 da 0,90 y 0,90 más 0,10 da 1. Entonces con esto ya hemos cumplido con el segundo paso. El paso número 3 es la creación de intervalos para los números aleatorios, y esos intervalos se van a crear en base al paso número 2, en base a las probabilidades acumuladas. Y es aquí en donde los números aleatorios van a ir ingresando y van a ir dando el comportamiento para una futura simulación. Ahora veamos un segundo caso, una segunda variable aleatoria. En este caso, la variable aleatoria que sigue una distribución uniforme discreta. Esta distribución va a analizar valores dentro de un rango en el cual hay un valor mínimo, un valor máximo, pero que tengan valores discretos, ¿sí? De la misma manera, esta distribución no tiene una función de probabilidad. Vamos a tener asignadas parámetros como la probabilidad de ocurrencia, el valor mínimo y el valor máximo. Veamos ahora un ejemplo que dice: una tienda dedicada al comercio de artefactos electrónicos asegura que la venta de celulares en un día normal oscila entre 10 y 14 unidades. Entonces vayamos con la construcción de la tabla de probabilidades. En este caso tenemos a la variable aleatoria que va a estar comprendida por el número de celulares vendidos. Entonces los números de celulares vendidos van a ser 10, 11, 12, 13 y 14. Y entonces, como se trata de una distribución uniforme, toda la probabilidad tiene que ser la misma para cada evento posible. Entonces, por eso ahí está, podemos ver que la probabilidad para que se venda 10 celulares es del 20%. La probabilidad de que se venda 12 celulares es del 20% y así para todos los eventos posibles. Entonces, ya creando
esta tabla de probabilidades, tenemos que crear la tabla de probabilidades acumuladas. Como en el anterior caso, simplemente es la suma acumulada, bueno, de todas las probabilidades puntuales. Y a partir de esta tenemos que construir los intervalos para los números aleatorios como último paso. Y ya con estos tres puntos, con estos tres pasos, ya tenemos construida la función generadora de procesos para esta variable. Veamos ahora una nueva variable aleatoria, en este caso a la distribución binomial. La distribución binomial es una extensión de la distribución de Bernoulli, ya que va a replicar eventos similares a la distribución de Bernoulli n veces, es decir, va a simular n eventos en los cuales cada uno de estos eventos solo puede tener como resultado el éxito o el fracaso. Tiene la siguiente función de probabilidad y tiene los siguientes parámetros, ¿no? La probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso y el número de pruebas. Veamos ahora un ejemplo que dice: el gerente de ventas de una empresa desea describir el número de personas que prefieren su producto. El gerente realiza una encuesta a 5 consumidores y se determina que el 60% prefieren el producto de la compañía al de la competencia. Entonces ahora se está analizando a clientes en los cuales estos digan que prefieren o no a la empresa. Entonces tenemos que entenderlo de esta forma y se va a hacer el análisis a 5 consumidores. Veamos entonces el paso 1. Primero tenemos que definir a la variable aleatoria y en este caso va a ser el número de personas encuestadas y vamos a tener la siguiente tabla de probabilidades. Esta tabla de probabilidades se ha creado en base a la función de probabilidad de la distribución binomial, ¿no? Por ejemplo, la tabla se ha construido con el siguiente criterio. Cuando X tome el valor de 1 significa que un cliente ha preferido a la empresa antes que a la compañía y tiene una probabilidad del 0,0768. Por ejemplo, si la variable aleatoria toma el valor de 3, significa que 3 personas han preferido a la empresa antes que la competencia y tiene una probabilidad del 0,3456%. Entonces ese es el criterio. Como paso número 2 es la construcción de la tabla de probabilidades acumuladas, que simplemente es la suma de las probabilidades puntuales. Como último paso, la construcción de los intervalos para los números aleatorios, en base a la tabla de probabilidades acumuladas. Bueno, ya con estos tres pasos ya se ha construido la función generadora de procesos para este tipo de variable. Veamos ahora una nueva variable aleatoria, en este caso la distribución de Poisson, que va a analizar eventos en los que vayan a efectuarse algunos posibles sucesos en un determinado intervalo, que normalmente o generalmente es de tiempo, y tiene la siguiente función de probabilidad. Como parámetros tiene únicamente al número de eventos en un intervalo de tiempo. Veamos ahora un ejemplo. El promedio de atención de un asesor comercial es de 4 personas por hora. Construya una función generadora de proceso tomando en cuenta la probabilidad de atención de 1 a 5 personas. Entonces, como primer paso tenemos que definir la variable aleatoria, en este caso es el número de personas atendidas, y vamos a construirla en base a la función de probabilidad asociada a la distribución de Poisson. La construcción de esta tabla ha sido de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando X tome el valor de 1, significa que el asesor comercial ha atendido a una persona por hora. Entonces tiene la probabilidad de 0,0733. Cuando la variable aleatoria tome valor de 4, significará que ha atendido a 4 personas por una hora y que tiene una probabilidad asociada de 0,1954. Como paso 2 tenemos que acumular estas probabilidades y así construir la tabla de
probabilidades acumuladas. Y como último paso, la construcción de los intervalos de los números aleatorios en base al paso número 2. Muchas gracias por su atención, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en la siguiente clase.